A las puertas de las elecciones generales, hoy en Culturichat nos reunimos con el escritor Fernando Sánchez Dragó, que nos presenta al que, según él, es el hombre del año. Su último libro, Santiago Abascal, España vertebrada. Hoy en Culturichat tenemos el placer de estar con el escritor Fernando Sánchez Dragó, que viene a presentarnos su último libro que tenemos aquí en la mesa, Santiago Abascal, España vertebrada. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal por aquí, por Valencia? Pues presentar el libro, 12 entrevistas en un día, o sea, casi que nada. Trabajos forzados, vaya. Fernando, la sinopsis del libro dice algo así como que todo el mundo habla de Abascal, pero que nadie lo conoce. Después de escribir este libro, Fernando Sánchez Dragó conoce a Santiago Abascal. Hombre, bastante bien, pero no se trataba de que yo lo conociera, sino de que a través de mi pluma lo conociera la gente, lo conociera las personas que le van a dar o le van a negar el voto dentro de unos días. Entonces es que se producía esa paradoja, porque en estos momentos todo el mundo habla de Santiago Abascal, todo el mundo cree conocer a Santiago Abascal, pero sin embargo es un gran desconocido, en primer lugar porque durante muchos años él fue ninguneado por los medios de comunicación y ahora, cuando los medios de comunicación lo persiguen, él hurta el cuerpo, hurta el bulto, porque, ¿no? En fin, es su estrategia de no sobreexponerse demasiado. Entonces yo he procurado trazar aquí un retrato a través de una conversación, de un diálogo donde yo casi hablo tanto tiempo como habla él, bueno, para dar a conocer eso, el ideario y el imaginario de Santiago Abascal, pues, en fin, a las personas que tengan la gentileza de leer este libro. Porque decías que era como que hacías una función pública, ¿no?, a los votantes. Es verdad, yo no tengo una gran vocación pública, todo lo contrario, yo como escritor soy más bien un escritor, bueno, en fin, de temas muy míos, muy autobiográficos, mi vida, mis amores, mis viajes, mis aventuras. En esta ocasión este libro se me ha cruzado. Yo estaba escribiendo, llevaba ya muy adelantado el segundo volumen de mis memorias, que se llama Galgo Corredor, los años guerreros, y que evoca los años de universidad, donde yo efectivamente, en fin, peleé con Franco y me casé por primera vez y me fui al exilio, etcétera, y de repente me di cuenta de que se estaba produciendo en España un vuelco de la situación política, social y cultural, y que ese vuelco estaba representado por Vox. Fui al famoso mitin de Vista Alegre y allí tuve una especie de iluminación. Me di cuenta de que aquello no era un mitin, era un movimiento telúrico que probablemente iba a extenderse al resto de la nación. Y entonces fue cuando se me ocurrió la idea de escribir un libro que se iba a llamar La Alternativa, y en el cual sería un libro de conversaciones siempre con Santiago Abascal, con Pablo Casado y con Albert Rivera. Con los tres. Con los tres. Y con otros pensadores, con otros intelectuales, con Escotado, quizá con Sabater, etcétera. Pero Albert Rivera nunca se me puso al teléfono, es decir, nunca me dijo ni que sí ni que no. Entonces, claro, o lo hacía con los tres o el libro no podía, no se tenía en pie. Y entonces ya me bajé luego a Andalucía, en la recta final de las elecciones andaluzas, y allí me di cuenta de que Santiago Abascal, y así lo dije, iba a sacar 12 diputados. Lo dije por la radio, 2 o 3 días antes de que llegara el resultado electoral. Y ahí fue, bueno, cuando comprendí que el hombre del año, para bien o para mal, para aquellos a los que les gusta y aquellos a los que les disgusta, era Santiago Abascal, y que realmente el interés del libro estaba centrado en Santiago Abascal y que sobraban los otros pensadores y me bastaba yo para charlar con él, para dialogar con él, en una especie de diálogo platónico. Perdón por la comparación, no me estoy comparando a Platón, pero Platón en sus diálogos hablaba con Sócrates, hablaba con Alcibíades, hablaba con los políticos, hablaba con las gentes de los mercados, con todo el mundo. Entonces yo, a través del procedimiento socrático, de la ironía y la mayéutica, bueno, he intentado, en fin, torear, en el mejor sentido de la palabra, a Santiago Abascal para que saliera a relucir quién es él. A Abascal lo puso fácil primero acceder a esa conversación que iba a dar paso a ser un libro. Bueno, desde el primer momento me dijo que sí, porque yo tengo muy buena amistad con Santiago Abascal desde hacía 3 o 4 años, y en fin, de vez en cuando comemos juntos, o vamos a los toros, o hacemos cosas así. Se fiaba de mí, ¿no? Y por otra parte, hombre, él es una persona realmente muy noble, muy directa, muy sincera. Entonces era, recurriendo una vez más al símil taurino, era un toro noble, era un toro pastueño, era un toro que embestía bien, pero al mismo tiempo tenía cierto recelo. Es un político, y un político que se está presentando, pues, en unas elecciones de vasto alcance. Entonces también me tenía un poquito de miedo, y de ahí, bueno, este forcejeo que hay en el libro, que no es un libro agiográfico. Yo no soy de Vox, es decir, es un libro amistoso, por supuesto, pero nada más que amistoso. Entonces, bueno, hay en él esa tensión que se va creando, a veces él intenta escabullirse, yo intento acorralarlo en tablas, en fin, ese es el libro. El lenguaje taurino está muy presente, veo, en tu vida cotidiana. ¿Que Vox se apropie un poco de la tauromaquia o se abandera la tauromaquia?
¿A Sánchez Dragó qué le parece? Bueno, yo soy aficionado a los toros y nunca lo he escondido de larga data. Es decir, mucho antes de que Santi Abascal naciera, yo ya iba a las plazas de toros. Así que es más bien el que se ha acercado a mí que yo el que me haya acercado a él. Pero es verdad que en estos momentos, bueno, decía un hombre de estas tierras, Azorín, de Monóvar, que vivir es volver a ver. Y efectivamente estamos volviendo a ver cómo vuelve, cómo regresa la afición a los toros y la afición a los pasodobles y la afición a las fiestas populares y la afición a una serie de costumbres regionales que es imposible que desaparezcan porque es el corazón de la nación. Leyendo la biografía de Sánchez Dragó encontramos que fuiste antifranquista y sin embargo ahora te defines, yo no sé si esto es así o no, como cronista de Santi Abascal en este libro. Bueno, es paradójico, ¿no? Bueno, no creas que es paradójico. Fíjate que cuando yo fui a Vistalegre experimenté la misma sensación emocional, sentimental, que experimenté en febrero de 1956, que fue cuando yo y otras personas que acabamos todos en la cárcel, y estoy hablando de personas como Enrique Mújica, como Ramón Tamames, como Dionisio Ridruejo, como Ruiz Gallardón padre, como Gabriel Elorriaga, etcétera, etcétera, bueno, sacamos a 10.000 estudiantes por primera vez desde el fin de la Guerra Civil a la calle en el centro de Madrid. Yo recuerdo que, bueno, los sacamos de la Facultad de Derecho, en la calle ancha de San Bernardo, fuimos pum, 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 hasta la Gran Vía, y a la altura de la Gran Vía, en el Cine Capitol, yo, que iba en la cabecera de la manifestación, porque era uno de los que la había organizado, pegué un salto para ver cuánta gente había, y ¡guau! Había una marea humana que llegaba hasta la Plaza de España, hasta el Cine Coliseum, y lo rebasaba. Y yo, claro, experimenté una emoción extraordinaria, que duró 2 minutos porque inmediatamente atacó la falange desde atrás y nos desbarataron. Pero bueno, esa misma sensación, esa misma iluminación que tuve en aquel momento, la tuve también en la Plaza de Toros de Vistalegre, cuando el mitin de Vox. Así que en realidad es exactamente, al menos en lo relacionado con eso, el mismo Sánchez Dragó, el que fue a parar a la cárcel en la época del antifranquismo y el que ahora ha escrito este libro. Pero sí que ha movido esa ideología, ¿ha cambiado o no se ha movido? No, te equivocas, porque yo nunca he tenido ideología, he tenido ideas, y sobre eso se hace hincapié en el libro. Es decir, las ideologías son lo contrario de las ideas. Quien tiene una ideología no tiene ideas, porque las está encerrando, las está fosilizando, las está acartonando. Hay que tener ideas, pero no ideologías, diferentes. Y eso es precisamente una de las características de Vox y de Santiago Abascal, que tienen ideas y emociones. Las emociones no suscitan opiniones, las emociones suscitan convicciones. Y la gente que se acerca a Vox lo hace animada por una emoción, casi se acerca. Yo lo he visto, le van tocando por la calle como se toca el manto de la Pilarica, no sé, el día 12 de octubre en Zaragoza, y le dicen: no nos falles, Santi, no nos falles, por favor, no nos traiciones. Es decir, es un movimiento emocional, de ahí la potencia extraordinaria que creo yo que va a tener. Pero yo no soy de Vox, yo sigo independiente y seguiré siendo rabiosamente independiente toda mi vida. Algunos califican a Abascal como de extrema derecha, y tú lo calificas como de extrema necesidad. ¿Por qué? Bueno, esa frase es de Santiago Abascal, no es mía. Es decir, él cree, y yo coincido en eso con él, que España, ese proyecto sugestivo de vida en común, que es como Ortega y Gasset defendía el concepto de la nación, el concepto de la patria, está en estos momentos asomándose a un abismo. Es evidente, en estas elecciones no es cuestión de votar a la derecha o a la izquierda, que son cosas arqueológicas que en realidad ya no existen. Es cuestión de elegir entre la continuidad de un proyecto sugestivo de vida en común que se llamaba y se llama España, o tirarlo por la borda, porque es evidente que, digan lo que digan las encuestas y pase lo que pase el día 28 de este mes, Sánchez no va a tener mayoría para gobernar en solitario, va a tener que pactar, y solo puede pactar con partidos secesionistas y con partidos de extrema izquierda, como, eso sí, como son los podemitas. Entonces, a partir de ese momento, la continuidad histórica de España queda gravemente puesta en riesgo de extinción. Entonces, yo creo que los electores, sean de derechas o de izquierdas, da igual, tienen que tener muy presente que están eligiendo entre la continuidad de España y la suspensión de ese vasto proyecto histórico. Así que estamos en un momento crucial, extrema necesidad. Y ante la extrema necesidad no hay ni izquierdas ni derechas. Mira, si aquí ahora estalla un incendio, a lo mejor la persona que está a punto de quemarse, me cae bien o a lo mejor me cae mal, pero es igual, yo voy a correr a salvarla, ¿no? Pues estamos en una situación parecida. El fenómeno Santi Abascal, en estas elecciones, ¿lo podemos comparar a Pablo Iglesias Podemos en los anteriores comicios? Bueno, tienen un elemento en común, es verdad. Yo creo que Santi Abascal recoge fundamentalmente 2 tremendos caudales de votos. Uno es esto, el voto de las emociones, el voto del sentido común, el voto de las personas que se han hartado de la corrección política, que es la neoinquisición. Y por otra parte están los enfadados, en fin, los indignados, como se llamaron en su día, que fueron los que votaron a
a Pablo Iglesias y a Podemos. Es decir, yo creo que precisamente que al menos un 15% de los votos de Santiago Abascal proceden precisamente de esa extrema izquierda, de la misma manera que a Marine Le Pen en Francia ha sido fundamentalmente lo que fue extrema izquierda, lo que fue Partido Comunista, lo que fue la clase obrera de Francia la que la ha ido votando elección tras elección. ¿Este libro a quién se lo recomendaríamos? ¿A los simpatizantes de Vox, a los que ya creen en Santiago Abascal, o a los detractores de Santiago Abascal? Bueno, pues hombre, eso es como si me preguntas que a quién les recomendaría leer la Biblia, si a quienes tienen fe o a quienes son ateos y no tienen fe. Que la lee. Pues evidentemente a los unos y a los otros, los que no tienen fe para ver si la encuentran y los que tienen fe para ver si la pierden, ¿no? Y en fin, que actúen como, ¿qué es lo que nos caracteriza a los seres humanos? El manejo de la cabeza, ser reflexivos. O sea, este es un libro que ayuda a reflexionar sobre quién es, sin duda alguna, el hombre del año, ¿no? Santiago Abascal se ha convertido en eso que la revista Time llamaría el hombre del año y lo pondría en la portada el día 31 de enero, ¿no? De diciembre. El próximo libro retomamos ese de memorias, entiendo. Bueno, claro, yo estaba, si llevaba ya, están afortunadamente ahí, 300 páginas escritas, vamos, en 3 o 4 meses termino el segundo volumen de mis memorias, que empieza justamente el 2 de octubre de 1953, cuando yo llego a la universidad y conozco a Jorge Semprún en una horchatería del Retiro y entro en el Partido Comunista. De la misma forma, y termina cuando 12 años después, el 1 de agosto de 1964, me voy al exilio y estoy 7 años en el exilio. Galgo Corredor, los años guerreros. Y ya entonces vuelvo a mis tareas literarias, porque yo solo soy escritor. Yo no soy político, yo no soy politólogo, yo no pertenezco a ningún partido y yo no me voy a mezclar nunca en política. He escrito este libro un poco a regañadientes. A mí lo que me gusta es escribir mis memorias y hablar de mis amores y de mis viajes y de mis aventuras y de todo eso y regresar a eso, porque yo solo soy escritor. Mucha gente me pregunta ahora, oye, ¿vas en alguna lista? ¿Vas a ser senador? Tal y que yo, tú me ves a mí vestido de gris marengo con corbata y hablando de esas cosas de las que hablan los políticos en el Parlamento, en el Senado, en los gobiernos autonómicos, por favor. Yo soy escritor y dedico a la literatura 12 horas al día, 365 días al año. Palabra de honor, es así. Y este es un libro de escritor. Este libro no es una entrevista, este libro es una especie de diálogo platónico, como ya te he dicho, y además es un libro que se enclava, yo entro con empuje, todo hay que decirlo, en la literatura española en 1978, cuando publico Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España, 4 volúmenes enteros dedicados a una España buena, simpática, divertida, atractiva. Luego escribo un segundo libro, Muertes paralelas, sobre la guerra civil y el asesinato de mi padre al comienzo de la guerra civil. La España mala, la España de la envidia, la España de la ira. Luego escribo un tercer libro sobre España, y si habla mal de España es español. Un libro muy crítico, un libro antipático, criticón, borde, agrio, etc. Luego escribo La canción de Roldán, otra España mala, y ya llevo 3 Españas malas, que es la España de la corrupción, ¿no? A través de esa figura, Roldán, el director de la Guardia Civil. Y luego de repente este libro cierra el ciclo, cierra una pentalogía, porque es otra vez la España buena, es la España heroica, el pueblo español, y ahora estoy hablando de los unos y de los otros, ha sido siempre heroico, con sus tremendos vicios, dislates, disparates, sombras, pecados capitales, pero ha sido siempre un pueblo muy heroico. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Vox y lo que está haciendo Santiago Abascal representa un rasgo de esa historia heroica del pueblo español. Así que este es un libro literario, no es una entrevista en la que el entrevistador escribe 2 líneas y el entrevistado responde con 14, ¿no? Este es un libro de poder a poder, este es un libro citando de frente a la persona con la que estoy hablando, y es un libro rearmado, reinventado literariamente, que yo convierto esa conversación, la escenifico, la dramatizo, la narro, la convierto en algo que es a mitad de camino entre una obra de teatro. Hay personajes secundarios que entran y salen, vecinos del pueblo, Emma Nogueiro, la periodista que me ha ayudado a transcribir todos esos textos y que escribe el epílogo espléndido, Kiko Méndez Monasterio, que es uno de los brazos derechos de Santiago Abascal, y entonces a través de, en fin, de esa reconstrucción literaria de una conversación, bueno, se hace un retrato, o por lo menos lo intento, de Santiago Abascal. Pues muchas gracias, Fernando Sánchez Dragó, un placer tenerte con nosotros y que nos acerques un poquito más de este libro y que sigas sumando memorias. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Patricia.